Hola colegas, el día de hoy vamos a analizar el caso clínico de patología infecciosa de inmunología 2, Medicina WIS. Hoy contamos con el caso de una mujer de 16 años procedente de Socorro Santander, quien consulta a su centro de salud por una enfermedad actual caracterizada por encefalía derecha severa durante 3 días, concomitantemente presenta visión borrosa, diarrea, vómito postprandial no cuantificados, osteomialgia, fiebre de 39 grados centígrados, deterioro progresivo de la conciencia hasta llegar al estupor. Adicionalmente contamos con unos antecedentes personales de encefalía derecha severa durante 3 años que se presentó cada 4 a 5 meses, por lo cual estuvo hospitalizada en 3 ocasiones durante un día. Además, tiene un consumo de vitaminas no claro y diclofenalco, tableta 50 miligramos por diagnóstico de migraña. Tenemos unos antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, epilepsia, infarto y úlcera de próstata. Al examen físico de la paciente encontramos taquipnea, petequias conjuntivales, petequias con necrosis en plantas, irritación meningia y artralgia. Al realizar los laboratorios clínicos encontramos leucopenia, trombocitopenia y un TAC normal, por lo cual se decide inicio de tratamiento con dipirona y diclofenalco. Dado lo anterior, nos puede llevar a pensar en varios diagnósticos diferenciales. En este caso yo planteo meningitis, dengue, intoxicación, chikungunya, tétano, leptospirosis, polineuropatía inflamatoria aguda, mielitis transversa y rabia, que es en el que en este caso vamos a trabajar. Entonces, la rabia es una enfermedad viral zoonótica 100% mortal que afecta fatalmente a casi todos los mamíferos domésticos y silvestres, incluso al humano. Es causada por un virus ARN cadena sencilla y de sentido negativo del género Lisavirus y de la familia Rhabdoviridae. La rabia cuenta con una fisiopatología en la que, posterior a la mordedura del vector, el virus se multiplica en el músculo estriado esquelético. Posteriormente, va por el sistema nervioso periférico a través de las uniones neuromusculares, viajando por los nervios y llegando al sistema nervioso central, donde se multiplican en la sustancia gris y seguidamente viaja por los nervios autónomos llegando a la médula suprarrenal, hígado, corazón, pulmón y glándulas salivales. Lo característico de esta fisiopatología es que va a generar encefalitis o encefalomielitis que va a ser mortal. La rabia cuenta con una clínica característica que en este caso la vamos a dividir por periodos clínicos. El primer periodo es el periodo de incubación con un promedio de 42 días, tiempo que se va a ver alterado por el sitio de inoculación, inervación del sitio, número de partículas virales inoculadas, distancia entre el cerebro y la zona de la mordedura y factores inmunológicos u otros. Hay que recordar que el periodo de incubación en el perro es de 10 días a varios meses, pero la secreción de saliva infecciosa comienza a los 5 días antes de la aparición de los signos. El siguiente periodo es el periodo prodrómico, de 3 a 6 días en promedio, con síntomas inespecíficos como dolor, ardor, parestesias, anorexia, cefalea e irritabilidad, y unos signos también un poco inespecíficos como lo son convulsiones, hiperreflexia, taquicardia y estimulación del simpático. Posterior vamos a tener una fase de excitación que va de 3 a 5 días en promedio, con unos síntomas un poco más específicos como el nerviosismo, la ansiedad, el desasosiego, la intranquilidad, el insomnio y logorrea, y unos signos aún más específicos como la hidrofobia, aerofobia, fotofobia y cialorrea. Posteriormente vamos a tener un periodo de estado de parálisis con un promedio de 1 a 2 días, en los cuales la característica va a ser una parálisis flácida. Posterior a estos periodos vamos a tener coma y confusión, y posterior vamos a tener muerte por parálisis de los nervios respiratorios. Bueno, en la infección por el virus de la rabia vamos a contar con ciertas características que nos van a permitir descartar o afirmar una exposición. Entonces, factores que me van a permitir descartar una exposición es cuando estamos en contacto o nuestro paciente ha estado en contacto con fluidos, pero la piel está sana.
cuando la persona consulta pasado 10 días y el animal se encuentra vivo. Esto solamente se puede hacer cuando se tiene conocimiento del animal que ocasionó la lesión, ya sea de un vecino, o sea del mismo conjunto, o sea nuestra propia mascota. Cuando tenemos mordedura por roedor o conejo, ya que el Instituto Nacional de Salud considera que no amerita un tratamiento antirrábico. Y cuando tenemos un animal vacunado. Los factores que ameritan definir exposición es el estado de vacunación tanto de la persona como del animal, la circunstancia, si fue provocada o fue incidental, la localización, ya habíamos nombrado que depende del sitio de inoculación, de la distancia entre el cerebro y la zona de la mordedura y del número de partículas virales inoculadas. También otro factor es la especie animal. Entonces vamos a tener la parte silvestre con un reservorio en murciélagos hematófagos, lobos, mapaches, zorros y micos, y en la parte urbana vamos a tener perros, gatos y ocasionalmente micos. Va a tener un periodo de transmisibilidad de 3 a 7 días antes de los signos clínicos y durante la enfermedad. Y van a llegar al humano por mordedura, rasguño, contacto con la saliva en herida abierta. Y de humano a humano vamos a tener contacto por trasplante de córnea. Otro factor que me permite definir exposición es el tipo de agresión. Entonces vamos a tener una agresión leve y una agresión grave. La agresión leve se considera la mordedura única o contacto con fluidos en piel lesionada, ya sea de un animal doméstico o desconocido, y vamos a tener un único tratamiento basado en la vacuna y la atención de la herida. Vamos a tener que para la grave se considera cuando es mordedura o una lesión por animal salvaje, cuando es mordedura de un animal confirmado con rabia, cuando es un animal sin vacunar con signos y síntomas de rabia, cuando es contacto por profesión y cuando es una mordedura en cara, cuello, cabeza y dedos. El tratamiento para la enfermedad grave se va a basar en suero, atención de la herida y vacunación. Con el suero tenemos que son anticuerpos con protección inmediata, que solamente lo vamos a poder aplicar o inyectar una vez en la vida, que es preferible antes de las 72 horas, que va seguido de un esquema de vacunación que nunca se puede iniciar después del 7º día post vacunación, y que sirve tanto para lesión por animal salvaje como para doméstico. Es indispensable y nunca se puede olvidar las pruebas cutáneas. Con el suero tenemos el problema de la enfermedad del suero, caracterizado por febrícula, malestar general, dolores articulares, pápulas pruriginosas y síntomas de alergia tanto agudos como tardíos. Con respecto a la atención de la herida, tenemos que no se debe suturar a menos de que la extensión sea lo suficientemente amplia o la profundidad lo amerite. Se van a hacer puntos de afronta. Se debe lavar con abundante agua y jabón detergente, dejando enjabonada la zona durante 5 minutos y enjuagar con agua a chorro. Repetir mínimo 3 veces. Cuando se considere necesario, se puede aplicar un agente viricida tipo amonio cuaternario, soluciones yodadas y agua oxigenada. También se puede aplicar profilaxis antitetánica y antibiótica. Con respecto a la vacunación, contamos con 2 tipos de vacunación actual y un tipo de vacunación en desuso. La vacuna, tenemos la vacuna del cerebro de ratón lactante, es muy inmunogénica, se realiza subcutánea
Durante 14 días en niños se aplica 0,5 mililitros diarios y en adultos 1 mililitro diario. Si la herida es muy extensa se aplica durante 21 días. El otro tipo de vacuna es el embrión de pato, es menos inmunogénica y por esta razón está en desuso desde 1982. Y la vacuna de células diploides humanas como la MRC5 y la WI38. Esto es todo por ahora, amigos. Espero volvernos a encontrar en una próxima ocasión. Felices vacaciones.